Ok, la persona que está a tu lado, dile, si tienes el móvil encendido, apágalo o pongo en vibraciones para que no te moleste nadie. Y estate atento a la palabra del Señor. Díselo, díselo. Y si no hay nadie a tu lado, busca uno y díselo. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los que están de pie y atrás, por favor, pasen y siéntense, por favor. Ahí. Pasen y siéntense en una silla. En una silla. Venga, Abby, en una silla, mi amor. Qué importante es entender que estamos en un lugar donde el mundo espiritual es real. ¿Alguien lo cree? Ok. Tenemos que saber que si el mundo espiritual es real, los espíritus inmundos se están moviendo constantemente, pero también hay visitación y ministración angelical. Ahora bien, nosotros no buscamos demonios, pero sabemos que sí que existen. Nosotros no nos, ¿cómo decirlo? Nosotros no buscamos solamente ángeles, pero sí sabemos que existen. Y en esta tarde, el título hoy es una pregunta. No me respondas tú porque te voy a responder yo. Aunque muchos de nosotros sabemos de cómo es la respuesta de esa pregunta. Pero antes de decirte la pregunta, quiero decirte algo. Si nosotros estamos en la vida cristiana, tenemos que saber que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida aguda, una vida preparada en el espíritu, con oración, con adoración y llena de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque aquí cada culto, aquí cada vez que la puerta se abre, hay que saber que si hay una hora establecida, nosotros tenemos que estar antes orando. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar la forma como intrometerse en la vida de aquellos que no adoran, no oran, no conocen la palabra, no ayunan y no siembran en el Señor. Si quieres decir un amén, bien, si no, también. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por emoción o por sentimiento y no podemos percibir lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero yo necesito que tú entiendas que en esta tarde la pregunta se genera ahí. En algún momento, aquí viene, en algún momento necesitan los cristianos la liberación de demonios. No me responda, yo te voy a responder. Este es el título de la prédica hoy. En algún momento necesitan los cristianos la liberación de demonios. Ahora, estamos viviendo el tiempo de mayor ataque espiritual contra la iglesia de Jesús. Cuando Jesús describe el último tiempo antes de su venida, explica que la maldad se multiplicará y a causa de ella muchos flaquearán, o sea, se debilitarán. Eso está en Mateo 24:12. Pero sigo leyendo, ocurre algo. Las debilidades son oportunidades que el enemigo usará a entrar y volver a levantar su reino en el ser humano. Pero el que persevera hasta el fin, dice el verso 13, este será salvo. Y luego resalta en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante cuando se genera esa pregunta, porque hay muchos cristianos hoy en día que creen que cuando aceptan a Jesús en su vida son una nueva creación y ya no necesitan pasar por una liberación. No creen que un demonio o el espíritu inmundo se puede apoderar de ellos, que no es este caso, no es el caso de nuestra iglesia. Pero nosotros tenemos que estar bien despiertos, entendiendo en lo natural cómo funciona la vida. ¿Cuántos están conmigo aquí? Aleluya. Apagué las luces porque quiero que pongas tu atención aquí y me veas a mí.
Es interesante que Jesús inicia su ministerio y todos conocemos este versículo. Si no lo sabes, memorízalo. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 23, Jesús entra en la iglesia. Aparentemente todo va bien, todo iba normal, hasta que entra Jesús. ¿Está conmigo? Mi Biblia y la tuya registra que si el Hijo os libertare. ¿Quién? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ese momento no ha habido liberaciones, no ha habido manifestaciones demoníacas en lugares supuestamente santos, en vidas santas. Pero había en la iglesia, en aquel momento, en aquel entonces, un hombre con un espíritu inmundo. Otra traducción dice que había un hombre con un demonio. En el tiempo de Jesús, en la sinagoga no podían entrar gente de baja condición. No podían entrar pobres, no podían entrar gente que no conocía la palabra, no podían entrar enfermos, no podía entrar nadie a menos que sean rabinos, sean gente de la alta clase de la sociedad, gente que sí que pagaban mucho para poder estar en la sinagoga escuchando la palabra. Todos los demás estaban fuera, escuchando fuera la palabra. ¿Alguien está conmigo? Tengo que ponerte la base para poder responderte a esas preguntas. Ahora, aquí Jesús no trata con el hombre, sino que trata con el espíritu que hay dentro del hombre. ¿Entiende algo? La pregunta del millón es: pastor, ¿un cristiano puede ser endemoniado? Sí. ¿Y un cristiano puede en algún momento de su vida cristiana necesitar liberación? Sí. Entonces, ¿qué ocurre con la palabra nueva creación? Cuando un bebé nace, ¿es una nueva creación? ¿Sí o no? Ok, ese bebé cuando nace de nuevo, dice que ese bebé no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe comer, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Está conmigo? En el mundo espiritual, cuando un hombre nace de nuevo, en el nombre de Jesús, es lo mismo. Sigue viviendo las enseñanzas que había aceptado, sigue viviendo con los pensamientos que había adquirido, sigue viviendo en los planes que tenía, hasta que el Espíritu empieza a revelarle la nueva vida en Cristo. ¿Está conmigo? Ok, tengo que poner esa base para poder responderte solo a dos preguntas. Escucha bien. Ahora, no hay nada que indique que el hombre se haya comportado anormalmente, sino que fue la presencia de Jesús con la unción del Espíritu Santo lo que reveló la presencia oculta del demonio en aquel hombre. Ahora bien, repito, y esto es muy importante que lo entienda toda la iglesia y todos los que nos están escuchando. Si tú estás en este ministerio tiene una visión, pero este ministerio dentro de la visión opera bajo la unción de liberación. Hay mucha gente que preguntan: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Respondo: no puede ser poseído por un demonio, porque un verdadero cristiano solo y únicamente puede ser poseído por el Espíritu Santo. El que solo puede poseer, el único que tiene la potestad, la autoridad, el poder de poseer un cuerpo, es el Espíritu Santo. Un demonio no. Un demonio se puede posicionar, un demonio puede tomar autoridad, un demonio puede tomar potestad, pero nunca puede poseer un cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Entendemos esto? Ahora, un verdadero cristiano no puede ser poseído por el diablo. O sea, un cristiano verdadero solo puede ser poseído por el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos cristianos verdaderos tienen ciertas áreas bajo la influencia de demonios. Repito, muchos cristianos verdaderos tienen ciertas áreas bajo la influencia de demonios, donde son oprimidos y afligidos por demonios. Son oprimidos
pero no poseídos por Satanás. Ahora, los demonios, saben muy bien, tienen dos objetivos. Uno, que ninguno de la creación de Dios conozca y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Y si falla en esto, lo segundo es impedir que sirvan a Dios con eficacia. Por eso es importante entender que hay dos tipos diferentes de circunstancias que pueden confrontar a un cristiano con la necesidad de tratar con los demonios. Repito, hay dos tipos diferentes de circunstancias que pueden confrontar a un cristiano con la necesidad de tratar con un demonio. Dos puntos. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y puede que uno de ellos seas tú. Dile a la persona que está a tu lado, puede que seas uno tú de ellos. Número uno, los demonios ya están en él antes de que llegue a ser cristiano. Eso es número uno. O sea, hay dos momentos. Todos los cristianos que se convierten tienen que entender que cuando aceptan a Jesús, no siempre son liberados de una vez de todos los demonios que portaban antes de conocer a Jesús. Repito el punto. Los demonios ya están en él antes de que llegue a ser cristiano. Cuando los demonios ya están en la persona, consideramos una persona. Voy a explicártelo de esta forma. Consideramos que una persona sufre de sinusitis crónica, que ha sido infectado. Esa persona llegó a ser cristiano, pero la situación continúa en su vida. Sigue con el contagio, con la infección de sinusitis. Es un ejemplo. Se convirtió a Cristo, pero sigue. La explicación natural sería que la sinusitis es todavía causada por la misma infección y necesita un tratamiento. También el hijo de un padre alcohólico, por ejemplo, puede haber sido expuesto a demonios de odio y temor. Si más tarde llega a ser un creyente, pero sigue estando sujeto a incontrolables ataques de odio y de temor, la explicación es obvia, que los demonios de odio y temor todavía persiguen y persisten en la vida de este niño. ¿Alguien está conmigo todavía? Ok. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué, pastor, hablas de eso? Porque muchos de nosotros creemos que no necesitamos liberación. Yo no digo que necesitas liberación. Yo no digo que necesitas ser liberado de una influencia demoníaca en tu vida. Pero hay que entender que cuando tú compras una tierra, lo único que pasa en esta tierra es que cambia de dueño. Esa tierra necesita un tratamiento para ser sembrada. ¿Está conmigo? Así que antes que tú, otra persona tenía esa tierra. Cuando tú adquieres esa tierra y empiezas a arar esa tierra, debajo de esa tierra van a salir raíces, van a salir semillas, van a salir basura. Yo he visto en tierra que estábamos arando, salían tapones de botellas, salían botellas, salía todo tipo de suciedad. Aunque la tierra no, aparentemente por encima estaba bien, pero cuando empiezas a arar y profundizar en esa tierra, empiezas a descubrir cosas que no se ven en la superficie, aunque la tierra había cambiado de dueño. Esto es un cristiano cuando una persona, cuando se convierte a Cristo, y ahí donde el Espíritu Santo empieza a remover la vida de esa persona, y empiezan a salir cosas que portaba desde su pasado, desde sus antepasados, desde sus ancestros, y es ahí donde empieza a darse cuenta
que antes de ser cristiano aparentemente las cosas iban mejor? ¿No te ha pasado? Pastor, yo antes de ser cristiano estaba mejor. Desde que me convertí las cosas se empeoraron. Claro, ahora la pregunta es ¿por qué? No porque el diablo te persigue, sino que los demonios que portas dentro empezaron a manifestarse. ¿Cuáles? La ira, la inquietud, la mediocridad, la falta de comprensión. Quieres orar y no puedes. Muchas veces echamos la culpa a objetos, a personas externas, y no miramos hacia adentro para ver que lo que ocurre no está afuera, está dentro. Ahora, hay dos tipos diferentes de... Perdón, esto lo leí. Lo mismo se aplica a aquellos que se han expuesto a los demonios a través de involucramiento con las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual o el ocultismo. Estamos todavía hablando de personas que llegan a ser cristianos, pero llegan con los demonios. Personas de antes de convertirse a Cristo han sido involucrados y han sido expuestos a demonios a través de involucramiento en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad sexual o en el ocultismo. Sí, cuando vienen a ser cristianos todavía están atados por las mismas fuerzas malignas a las cuales se han expuesto anteriormente. O sea, la explicación es sencilla. Necesitan ser liberados de los demonios que causan esas ataduras. Número 2. Repito, el número 1 era que cuando uno se convierte, viene con los demonios. Número 2, di a la persona que está a tu lado, esto es más importante. Número 2 es, los demonios entran en las personas después de haberse convertido a Cristo. ¿Se puede? Se puede. No podemos pensar que teniendo a Cristo en mi vida, un demonio no puede entrar y posesionarse en mi vida. No podemos pensar eso. La pregunta es ¿por qué? Porque hay muchas advertencias a los cristianos para que estén en guardia contra los ataques de Satanás. Hemos leído Mateo capítulo 24 en el principio. Y sabemos que en el capítulo 24 Jesús está advirtiendo, diciendo que la maldad se va a multiplicar. Los cristianos se van a debilitar. ¿Está conmigo? Un cristiano débil está expuesto a ataques demoníacos. Está expuesto a mentiras. Está expuesto a retroceder. Y ahora vamos a verlo. Porque una cosa es llegar a Cristo con los demonios y recibir liberación. Porque es obvio, uno dice, yo necesito ser liberado, pastor. Yo me convertí a Cristo y yo quiero ser libre. Porque mi vida anterior, mi vida pasada es una vida mala. ¿Cuántos hemos pasado por esto? Y después de un tiempo uno piensa que ya no necesita ser liberado. Pero la palabra es clara, tanto para ancianos como para adultos, como para jóvenes, como para menor de edad y aún para bebés. Último, ¿para qué dije? Y alguien dirá, ¿cómo es eso? Porque todo lo que tú y yo como padre hacemos, los bebés están expuestos. Alguien dirá, ¿por qué? Porque los bebés son muy frágiles y son una puerta muy fácil de acceso a los demonios. Si no puede entrar, intenta entrar el niño. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura, porque hay falta de perdón, porque algo pasa conmigo y como no puede conmigo, aunque yo ya abrí una puerta, se va a meter en el niño.
Y esto pasa mucho con las embarazadas, antes de dar a luz. Pero esto es otro tema y en eso hablaremos más adelante, en otra ocasión. Eso es importante entenderlo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? No estoy aquí para emocionarte, estoy aquí para enseñarte. Esto no es un culto dominical, eso es un culto de viernes de enseñanza, porque necesitamos comprender cómo funciona el mundo espiritual. Y nosotros no podemos permitirnos llegar tarde al culto antes de orar. Ahí está. Me gusta mi hijo porque es como un rayo, mira cómo va. Así que hay muchas advertencias a los cristianos para que estén en guardia contra los ataques de Satanás. Pedro, en 1 de Pedro 5, 8, Pedro, hablando específicamente a los cristianos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero ocurre algo. Así que si Pedro a mí me advierte y me dice: sé inteligente, sé sobrio, no puedes descuidarte. Porque muchas veces nos descuidamos, hermano. Un ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces la cajera se equivocó y te devolvió más? ¿Y cuántas veces, para ser justo, le dijiste: te equivocaste, aquí tienes? No, se equivocó, es mío, y me lo meto en el bolsillo. Si ha pasado esto, arrepiéntate. Arrepiéntate. Entras en una casa o entras en un sitio encerrado y encuentras algo y dices: lo encontré, es mío, mi suerte. Dice mi Biblia que Jehová sostiene mi suerte. ¿No es la lotería? ¿No es lo que yo encuentro? Si yo lo encuentro, yo tengo que buscar de quién es o lo entrego a las personas responsables, porque no es mío. Y si tú vas a tener algo que no es tuyo, nadie te lo regaló ni pagaste un precio por ello, entonces equivale a un robo. Normalmente parece que es algo sencillo, no tiene ningún problema, me lo encontré, no pasa nada. Ya, pero aquí encuentras, en la iglesia, encuentras algo: es mío, no es tuyo. No es tuyo. Esta Biblia lleva aquí mucho tiempo, es mío, no es tuyo. Esa paraguas lleva aquí mucho tiempo, no es tuya. Dile a la persona que está a tu lado: te están hablando. Alguien dirá: no, pastor, a mí no me está. No voy a entrar en los institutos porque ahí pasan cosas. ¿Sigo? Estoy por terminar, Se hace interesante. Es cortito porque quiero que te quedes con lo poco, pero bien. Es importante. La pregunta era: ¿necesitan los cristianos en algún momento ser liberados de demonios? Sí, porque ese punto nos demuestra que hay cristianos que están expuestos no solamente a los demonios, sino que permiten que los demonios les tomen posición en áreas en su vida después de haberse convertido. ¿Está conmigo? Ok. Dice, verso 9: al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién? Al diablo. ¿A quién hay que resistir? Primero de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay dos partes en la amonestación de Pedro en estos dos versos. Número 1, la primera parte dice: debemos tener dominio propio y estar vigilantes. En el verso 8 dice que tenemos que tener dominio propio. Esto ocurre mucho en la vida de los cristianos. Pierden el dominio propio. Últimamente veo más cristianos enfadados y saltan rápido a discutir que gente sin Dios en la calle.
Bueno, en esta iglesia no pasa, en la iglesia de la esquina sí. La otra iglesia, aquí no. En la otra, en la esquina. Bueno, no sé si está en esta, en otra, porque hay más iglesias, así que en esta no, en otra sí. Ahora, escucha algo. Repito, lo primero, debemos tener dominio propio y estar vigilantes. De otra forma, no detectaremos la presencia a las actividades de los demonios. Si no tienes dominio propio, no podrás detectar. Un sencillo ejemplo: si no puedes dominarte en la comida, ¿tú crees que vas a dominarte cuando se aparezca un demonio? Hay gente que no pueden pararse de comer. No, pastor, eso no es mi problema. Bueno, ponlo en la área donde no puedes dominarte. ¿Cuál es la área donde no puedes dominarte? No me la digas. ¿Tú sabes cuál es? Yo te diré una más. ¿Me permites decirte una más? Móvil. Ay, Padre Santo. Móvil. El móvil, hermano, hay gente que no lo dejan ni cuando comen. Hay personas que no lo dejan aun cuando se duchan. Lo ponen ahí lejos para que no se moje. Di conmigo, esto no pasa en esta iglesia. Profetizamos. Profetizamos. Así que di a la persona que está a tu lado: tienes que entrar en un ayuno de móvil. Sí, hermano, sí. Desconectarte totalmente del móvil. ¿Cómo es eso, pastor? Métete en casa durante un día, no dos, un día. Apaga el móvil, mételo en un cajón y durante un día tu móvil sea tu Biblia. Estando de rodillas, cocina, canta, ora y busca la presencia del Señor. Durante 5, 6, 7, 8 horas. Hazlo. Ayuna. Lo necesitas. De la persona que está a tu lado, lo necesitas. Dominio propio. Lo segundo, debemos resistir a las presiones demoníacas, asumiendo una postura activa contra ello. Dice verso 9: resistid firmes en la fe. Fíjate qué importante es eso. ¿Alguien está conmigo? Repito, hay dos posturas, hay dos advertencias que Pedro está advirtiendo en estos dos versículos. Número uno, en el verso 8 vemos que está hablando del dominio propio. Está hablando que estemos atentos. Cuando se te presenta algo, puedes decir: no quiero verlo. ¿Sabes por qué vías pueden entrar los demonios? ¿Sabes cuáles son las vías mayormente por donde entran los demonios? Por los ojos, por los oídos, por la boca, por el sentimiento, la emoción y pensando. Estos son algunas vías, no todas. Por eso lo que tú ves, eso permites entrar en ti. Lo que tú oyes, eso permites entrar en ti. Lo que tú hablas, eso permites. Eso es peor. Tanto como sale como entra. Porque no es lo que entra en el hombre contamina al hombre, perdón, sino lo que sale por la boca del hombre contamina al hombre. Sigo. Repito la segunda. Dice: debemos resistir a las presiones demoníacas, asumiendo en el verso 9 una postura activa contra ella. Resistir en la fe. Y fíjate, firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Si obedecemos a estas instrucciones, estas dos instrucciones, seremos victoriosos. Pero si no tenemos dominio propio y no somos vigilantes, dejaremos de reconocer y resistir a nuestros enemigos. Si no, repito, si no tenemos dominio propio y no somos vigilantes, dejaremos de reconocer y resistir a nuestros enemigos.
Ciertos versículos, sigo, en el Nuevo Testamento nos advierten explícitamente contra exponernos a los demonios. Primero de Timoteo capítulo 4 verso 1. Lo vamos a leer primero en Reina Valera y después Nueva Traducción Internacional. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es fuerte, ¿eh? Pregunto, no me responda. ¿Puede un cristiano necesitar liberación de demonio? Dice esta traducción: la advertencia de Pablo aquí es urgente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Inspiraciones. Pablo habla de personas que a través de ceder a la influencia de demonios se apartarán de la fe. ¿Está conmigo? Hoy en día es así. Haz conmigo así. ¿Sabes qué significa esto en España? Muchos cristianos están apostatando de la fe. Dejan de persistir en la fe. Otros se dejan guiar por emociones y son sacados del lugar donde Dios les ha puesto, les ha plantado, y buscan mensajes que les van a inspirar a hacer lo que creen que deben ser. No sé si puedo explicarme y puedan entenderme. Es obvio que no podrían apartarse de la fe, a no ser que estuvieran en la fe. Repito, Pablo habla de personas que a través de ceder a la influencia de demonios se apartan de la fe. Y es obvio que no podrían apartarse de la fe a no ser que estuvieran en la fe. Ahora, estar en la fe, ¿qué significa estar en la fe? Estar en Jesús. ¿Y qué significa estar en Jesús? Obedecer a Jesús y amar a Jesús. Por eso dice en el versículo 9 en primero de Pedro, dice: resistidle firmemente en la fe. Hay que resistirle en la fe, firmemente en la fe. Así que estar en la fe significa estar en Jesús. Estar en Jesús significa obedecer a Jesús. Y obedecer a Jesús significa amar a Jesús. Hay una necesidad vehemente, urgente, de obedecer continuamente a Jesús. Jesús dice unas palabras muy importantes en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Alguien está conmigo? En la desobediencia obran los demonios. ¿Dónde obran los demonios? Jóvenes, escuchar. En la desobediencia obran los demonios. No estoy hablando solo a los hijos, a los más jóvenes también. En la desobediencia obran los demonios. Hombre, mujer, joven, niño, obedeced, dice Hebreos, a vuestros pastores. ¿Está aquí? Dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Sabes que hay un espíritu de rebelión pasivo que no se deja ver? Pregúntame, ¿cuál es, pastor? Te lo explico. Cuando tú dices a tu hijo: siéntate, y se sienta con un rostro y una actitud complicada, está en rebelión. ¿Sabes por qué? Porque se sienta por fuera, pero por dentro sigue de pie.
Yo me siento, pero no porque tú me lo dices, porque yo quiero. Llévalo ahora en el mundo espiritual. Llévalo a la iglesia. Llévalo a tu comunión y a tu relación con tus líderes. Llévalo a tu relación con tu marido, con tu esposa. Llévalo a tu relación con tus padres. Llévalo ahí. Hay rebelión pasiva. Y es donde aparentemente se hace lo que dice, pero por dentro no lo hace. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es cuando abres la puerta y dices al demonio: ven que te necesito. Y él dice: eso esperaba. Ahora juntos vamos a poder más. Vamos a hacer más. Esto pasa hoy en día muchísimo. Y tú lo ves y dices: ese cristiano necesita liberación. Ese hombre, esa mujer necesita liberación. Ahora, en la desobediencia obra los demonios. Primero de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia, me gusta esta palabra, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gloria y paz o sean multiplicadas. Me gusta este verso porque aquí no está hablando de la presencia de Dios. Fíjate, la palabra dice presencia. Esta palabra significa según el conocimiento anticipado. Dios tiene un conocimiento anticipado. Dios ve más adelante lo que puede pasar. Por eso dice elegido según. Fíjate, esto es importante entenderlo. Quiero parafraseártelo. Elegido según el conocimiento anticipado de Dios en santificación del Espíritu. Por eso necesitamos buscar la santificación. Dios ya nos llamó para ser santos. Dios ya nos llamó para perfeccionarnos y ser perfectos. Alguien dirá: pastor, es que yo no puedo ser perfecto. Sí puedes ser perfecto. Pregúntame, ¿cómo se puede ser perfecto? Obedeciendo la palabra de Dios. Eso es ser perfecto. Ser perfecto no es hacer las cosas perfectamente, no. Ser perfecto es obedecer la palabra de Dios. Abraham, Dios le habla y Dios dice a Abraham, escucha esto, Dios dice a Abraham: vete, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Está conmigo? Abraham fue perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. Y su obediencia se constituyó como justicia. Abraham fue perfecto. Dios le dijo: dame lo único que tienes. Dame lo único que tienes. ¿Está conmigo? Dame lo único que tienes. Pregunto, ¿Abraham en ese momento tenía solo un hijo? Pero ¿por qué Abraham sabía lo que Dios le pide? Porque lo que Dios te promete es de Dios. Lo que Dios no te prometió no es de Dios. Ese hijo Dios no se le prometió. Ismael no fue una promesa de Dios, pero a causa de Abraham fue bendecido por Dios. No me voy a desviar, quiero seguir para terminar. Así que un estilo de vida en obediencia es la condición para estar protegido por la sangre de Jesús. Repito, un estilo de vida según este versículo, un estilo de vida en obediencia en la condición para estar protegido por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús no permanece sobre los que persisten en la desobediencia. Éxodo capítulo 12 verso 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, los israelitas fueron protegidos no porque eran israelitas,
sino porque obedecieron las instrucciones de Dios acerca de la sangre del Cordero y permanecieron dentro de sus casas. No fueron solamente los israelitas en aquel entonces, había extranjeros con los israelitas. ¿Lo sabías eso? Que protegieron sus casas de la muerte porque hicieron y cumplieron las instrucciones de Dios. Oh, aleluya, gracias Jesús. Los hombres que aman a Jesús obedecen a Jesús. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El testimonio de un hombre, y con esto termino. Para aquellos que dicen que a lo mejor no necesito, tal vez no lo necesitas, pero la pregunta era: ¿puede un cristiano en algún momento necesitar liberación de demonios? Un hombre que estudió medicina, cristiano, y después de graduarse tomó también un seminario de liberación de demonios. Y después de haber tomado ese seminario de liberación de demonios, estoy hablando hace muchos años atrás, su primer trabajo era en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Y dice que su primer paciente era un muchacho de 30 años, muy guapo, muy listo, pero con un tratamiento de 10 años que no le ayudó nada. Y su enfermedad era que este muchacho golpeaba su cabeza en las paredes y se dañaba con cosas puntiagudas, de tal forma que tenían que ponerle un casco de fútbol americano para no dañarse. Fíjate, y le ataron en su cama y clavaron su cama en medio de su habitación al suelo para que no pueda dañarse. Y cuenta ese médico, dice que él se sentaba al lado suyo, oraba con él, le leía la Biblia, adoraban a Dios, y dice que él lloraba mientras adoraba a Jesús porque era cristiano. No se convirtió con él, sino que ya era cristiano y estaba ahí. Dice este médico que como adoraban y oraban al Señor, ese muchacho de 30 años que le admiraba todo el hospital, que era muy listo, pero en un momento le tomaba el espíritu inmundo, el demonio, y empezaba a dañar su cuerpo. Y dice que mientras adoraban, de repente el muchacho empezaba a insultar al médico y hablaba palabras obscenas, malas contra Jesús y contra el médico. Y el médico pensó que él era la causa de su comportamiento, y empezó a terminar con sus citas con él, y ya no iba a verle. Pero en una semana empezó a leer los informes y veía que el muchacho se ponía muy triste porque el médico no iba a estar con él, a orar con él, a adorar con él. Y el médico dice: bueno, yo cuando vi que este muchacho estaba triste, decidí volver a retomar las citas con él. Y dice: cuando yo fui a estar con él, empezamos a adorar, pero de repente el demonio se reveló. Empezó a mirarme y dice que nunca antes había escuchado un chirrío de dientes tan fuerte y unas palabras tan malas, obscenas contra Jesús y contra mí. Pero de repente oré conforme a la palabra de Marcos capítulo 16 versículo 17, y declaré la palabra de Jesús en contra del demonio, echando fuera el demonio. Y el demonio se rebeló. Pero lo declaré tan bajamente que ni siquiera yo lo escuché. Pero el demonio sí que me escuchó y me miró
Y el cuerpo del muchacho se puso rígido. Y aún estando atado en la cama, dice que el demonio lo levantó de la cama uno como 30 centímetros en el aire. Y el médico se asustó y salió del cuarto. Y el Espíritu Santo empezó a hablarle y decirle: tienes que volver y orar por él. Y él, con el temor que tenía, el miedo que tenía, decidió volver. Y dice: cuando entré en la habitación, ya no tenía miedo. Me senté y oré. Y eché fuera el demonio, según este versículo. Le mandé, le expulsé. Él dice: expulsé ese demonio con el versículo 17 de Marcos 16. Y salí de la habitación. La semana siguiente dice que el muchacho se levantó de la cama, agarró su Biblia y empezó a ir de habitación en habitación en todo el hospital, honrando, declarando y adorando a Dios, diciendo que Dios le liberó de ese demonio. Ese demonio no volvió nunca jamás en ese cuerpo. Ese muchacho fue liberado, aún siendo cristiano. Hoy en día muchos cristianos tienen vergüenza de reconocer que están atados, están turbados y están atacados por un demonio. Porque hay muchos cristianos, tanto hombres como mujeres, que están luchando con un espíritu, con un demonio que se llama lujuria, un demonio de pornografía. Están luchando con un demonio de ira. Hay diversidad de nombres y la Biblia registra muchos nombres de demonios. Muchos nombres de demonios. Pero no estoy aquí para nombrarlos. Estoy aquí para decirte que tenemos un Jesús que quiere liberar a sus hijos. Y si en algún momento un cristiano necesita liberación, no tiene que esconderlo. Da igual el rango que tiene, da igual los años que lleva. Porque aquel hombre, póngase de pie conmigo, porque aquel hombre que estaba en la sinagoga seguramente no era un recién convertido, sino que era alguien a quien le habían dado un puesto en la sinagoga. Porque ahí entraban gente adinerada, gente de renombre, gente famosa, gente que tenían un lugar especial en la sociedad. Yo no sé con qué estás luchando tú, pero sí sé que tenemos un Dios que quiere hacernos libres. Y en este día yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos y empiezas a orar. Ora ahora al Señor. Empieza a orar y hablarle al Señor. Y pronto hablaré cómo ser liberado de espíritus inmundos paso a paso. Porque necesitamos liberaciones. Estas dos cosas que Pedro nos advierte y dice: hay que tener dominio propio, número uno. Y número dos, hay que resistir firmes en la fe de Jesús, no fuera de Jesús. No en mi fe, sino en la fe de Jesús. Así que empiezo orando. Y todos los que me están viendo por las redes sociales, seas cristiano o seas inconverso, o tal vez eres un pastor, eres un líder, eres un adorador, eres alguien que está sirviendo en el altar del Señor y estás luchando con un demonio que tiene una autoridad y tiene una potestad en tu vida y te puede controlar. Pero ahora es el momento de que te interpongas a ese demonio. Ese demonio de nicotina, ese demonio de droga, ese demonio de pornografía, ese demonio de mentira, ese demonio de lujuria, ese demonio que te ha estado turbando durante mucho tiempo, ese demonio de escasez, ese demonio de fracaso, ese demonio de raíces de amargura, ese demonio de mediocridad, de falta de perdón. Ahora es el momento. Eso es. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Oro por todo aquel que me está viendo por las redes sociales y declaro la sangre de Cristo sobre ti. Ahora ordeno a todo espíritu inmundo que te haya estado turbando,
que te haya estado, oh Padre Santo, gracias, atando y ha tomado autoridad en tu vida. Todo demonio sale de tu vida, sale de tus pensamientos. Suelta tu cuerpo ahora mismo. Suelta tu mente. Suelta tu mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo orgullo, toda desobediencia sale de tu vida en el nombre de Cristo. En este momento sale de ti. Sale de ti. No te distraigas con lo que ocurre a tu alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Cristo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Echo todo demonio de tu vida. Conforme a la palabra del Señor, expulso, le ordeno que abandone tu vida, abandone tus sueños, abandone, aleluya, tus emociones, tus sentimientos. Ahora, en el nombre de Cristo, sé libre, sé libre, sé libre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Todos los que están aquí siguen orando. Maranata Segovia.